Muy buenas, bienvenidos una vez más a mi programa de Pureza y Emoción. Soy David Zamora y bueno, os invito por supuesto a todos a que os suscribáis. Y hoy tenemos aquí a un rostro conocidísimo que hemos visto en multitud de programas de televisión y bueno, y sobre todo con el que hemos despedido y hemos dado la bienvenida a muchos años, ¿no? Me refiero evidentemente a don Ramón García. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, David. Unos cuantos años nos hemos despedido el año, es verdad. Unos cuantos, sí señor. Es un mítico, Ramón. El tomar la uva con usted es algo, es un clásico, ¿no? Un clásico de la vida, de la tele. Bueno, lo primero es agradecerle y el que esté aquí. Un placer hablar de toros con Si me usted. sigues tratando de usted, me levanto y me voy, ¿eh? Voy a tratar de tú Perfecto. con total tranquilidad, David. Muchas gracias, igualmente, Ramón. Muy bien, bueno, hablando de las campanadas, hablando de esos años nuevos y hablando de ti, Ramón, es imposible no mencionarte esa capa española con la que siempre vistes, ¿no? Y que además eso dio origen, es una prenda que da origen precisamente a la capa de torear, al capote. Yo siempre lo cuento, ¿no? Eso, ¿no? Que cuando la gente, pues mucha gente a veces sabe o no sabe cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta poner en valor todo, ¿no? Y esa capa, como todos los aficionados taurinos sabemos, pues proviene de aquellos hombres que iban de a pie, que quitaban con esa capa el toro al señor, al caballo, cuando el toro hacía por el caballero que iba montado en su caballo, y sus sirvientes de a pie con unas capas parecidas a la que yo llevo, con su esclavina, que es la parte que va detrás, es lo que hacían el quite, ¿no? Yo esto a veces lo cuento en las plazas de toros cuando está la suerte de picar y la gente me mira diciendo, uy, pues no tenía ni idea. Bueno, hay que interesarse por las cosas, ¿no? Yo siempre digo que la cultura Sí. taurina es una amplísima cultura en lo general también, ¿no? Utilizamos cantidad de vocabulario del mundo taurino, cantidad de cosas que pasan en el mundo de los toros, suceden en el día a día y, por ejemplo, pues esta curiosidad, ¿no? de la vestimenta, ¿no? ¿Por qué una capa española, una capa castellana tiene que ver con los toros? Pues igual hay mucha gente que se ha enterado ahora. Sí, sí, y exacto. Justo iba a ir ahí, ¿no? Cuando me decías lo de la cultura, y es cierto, es que la tauromaquia impregna de algún modo la cultura española, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestras costumbres. Es un gran calado que tiene esa cultura ahí y que es muy desconocida. Hombre, yo creo que hablar de eso es hablar de una obviedad, ¿no? Intentar borrar del mapa el mundo del toro es un poco absurdo en un país como el nuestro, ¿no? Creo que forma parte de nuestra historia también, ¿no? Y cuando se entremezcla la historia, los años, pues también se entremezcla la cultura. Yo, y lo he dicho hace un momento, siempre pongo en valor la cantidad de vocabulario que se utiliza del mundo taurino. A veces cuando la gente habla, dice cosas del mundo taurino y a veces no saben que proviene del mundo taurino, ¿no? Por eso creo que ese es un toque, no deja de ser más que una anécdota, pero eso pinta mucho también en la cultura española, en todos los tipos de arte que hay, ¿no? Y el mundo taurino pues siempre ha estado plasmado ahí. Por algo será. Sí. Tú eres aficionado y además un defensor del arte de la tauromaquia sin ningún complejo, como debe ser, Ramón. ¿Qué representa para ti? Yo creo que también viene un poco a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué representa para ti la fiesta de los toros, la tauromaquia? ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo 61 años y yo siempre he tenido una Estás vida, estupendo, ¿eh, Ramón? Estás bueno, estupendo con 61 años. que en mi vida siempre han estado los toros, ¿no? Yo desde pequeño, esta anécdota la he contado alguna vez, yo de crío, cuando en mi edad los chavales nos preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Pues decíamos policía, se decía cura, o se decía torero. Yo quise ser cura y torero. No he sido ninguna de las dos cosas. De cura me quitaron la vocación mis padres cuando me dejaron en un monasterio con unos señores que cantaban cantos gregorianos, vestidos muy raros y tal, y ahí se me quitó la vocación. Y el mundo del toro, fíjate, a mí me regalaron con 5 añitos un carnero que se llamaba Bernabé y me regalaron una Así. monterita y un capotito que todavía lo mantengo. Ese Ah, no me capotito digas. en casa, sí, sí. Y a mí me gustaba jugar a torear a aquel carnero que se llamaba Bernabé, ¿no? Luego mi difunto abuelo Cándido me llevó a los toros, que es un poco el hilo conductor de las familias
que ahora se está perdiendo, pero que a veces ves a algún abuelo, algún padre, ¿no? Como yo he hecho con mis hijas, ¿no? Llevarlas, ¿no? Y a raíz de ahí, para mí los toros siempre estuvieron ahí. Y luego lo recuperé, fíjate, haciendo radio. Trabajando en la cadena SER en Bilbao, nos mandaban, oye, tenéis que ir a la Plaza de Toros de Vistalegre a entrevistar a gente conocida. Y allí fue donde yo entré por primera vez con un poquito de conciencia a una plaza de toros, ¿no? Y empecé a ver lo que significaba. Entonces, claro, tenías la oportunidad de entrevistar a ganaderos, de estar por ahí, por los callejones, por el patio caballos, mirabas los sonidos, los colores. Entonces dije, joder, esto es muy bonito, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y a raíz de eso, pues mira, los toros han estado siempre conmigo y ahora soy un humilde aficionado que cuando tiene tiempo pues se sienta en un tendido de cualquier plaza española, francesa o americana. Sí, además tienes muy buen gusto porque eres, bueno, por supuesto, yo creo que abonado, ¿no? Fijo, eres fijo en la Plaza de Bilbao, eso sí. Y Ahí luego, hace muchos años, sí. y en el puerto de Santa María también El te deja puerto de ver. Santa María para mí es una de mis plazas favoritas porque yo he veraneado en Cádiz muchísimos años, ¿no? Y yo siempre buscaba el hueco para ir al puerto, ¿no? Tengo muchas fotos y muchos buenos recuerdos del puerto de Santa María. Un toro de Santiago Domé que me brindó mi hermano Enrique Ponce, al que le cortó 2 orejas, de nombre Sobornante, ¿me acuerdo? Y todos los recuerdos del puerto son maravillosos recuerdos, ¿no? A mí hay plazas que me gustan especialmente, ¿no? Lógicamente me gusta Bilbao porque es la de mi ciudad, es mi plaza. Me gusta mucho la Plaza de Madrid y la del puerto me encanta. También Sevilla, por supuesto, no puedes obviar Sevilla nunca, ¿no? Pero el puerto, si dices una plaza con encanto especial, distinta, con un sonido diferente, yo siempre me acuerdo del puerto de Santa María. Sí, coincido, porque es un sitio además con mucha solera, con mucho encanto, ¿verdad? Que Encanto esto que taurino. te gusta disfrutar. Además, el puerto es una ciudad que en verano hace mucho calor, porque es cierto que es una ciudad donde hace mucho calor, Cuando salta el Levante ni te cuento. Y pero te es torea verdad mal que con el tiene, Levante. sí, sí, tiene un encanto que el comer en el puerto, Todo, la todo, todo. Un sobremesa, día de después toros en la el puerto. plaza. Un día Sí, de toros en el puerto, irte al mediodía, comer, charlar, bajar andando hacia la plaza, sentarte en sus tendidos. Hay mucha gente aficionada, no solamente de la tierra, sino que en verano, sobre todo, pues vamos de todos los sitios de España, ¿no? Que estamos por ahí, ¿no? Y el ambiente que hay es un ambiente, yo creo que único, ¿no? En todas las plazas de España. El puerto es una maravilla de plaza. ujú. Has dicho tu hermano Enrique Ponce y es verdad que eres un seguidor has sido un seguidor de él y yo creo que uno de los toreros que te lo has visto con mucho entusiasmo, ¿no? Que te ha encantado. Bueno, Enrique hablo de hermano porque es uno de mis íntimos amigos, ¿no? Mm. Cruzo esa línea de la amistad al de la familia, ¿no? Eh, yo a Enrique le conocí, pues como todos los aficionados, viendo entonces Tendido Cero, que era el único programa taurino que había en televisión, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Con aquel niño de tamaño también pequeño, delgadito, frágil, que toreaba también. Yo me acuerdo perfectamente de aquellas imágenes, ¿no? El tiempo fue pasando, aquel niño fue creciendo y bueno, las circunstancias de la vida, cuando él empieza a despuntar, por cierto, en una sustitución en Bilbao, en el año 1991, ahí rompe la carrera de Enrique, ¿no? Y nos hicimos amigos y yo en el 93 me acuerdo que le invito al programa que apostamos, le invité Ah, y estuvo allí de invitado. Y ahí entablamos a partir de ahí una amistad que perdura hasta ahora, ¿no? Hemos compartido toda la vida juntos, he tenido la suerte de verle torear en muchísimos sitios, aquí en América, y la última etapa de torero de Enrique he tenido la suerte de acompañarle, ¿no? De acompañarle, de estar con él, de ir en la furgoneta, de acompañarle en el callejón y eso ha sido para mí una experiencia maravillosa. es que eso te atrapa mucho. Es cierto Sí, total. que el mundo del toro, cuando lo vives así, yo antes, cuando tú estabas hablando, Ramón, de que ibas a los callejones, o sea, al callejón de Bilbao, al patio de cuadrillas, hombre, es cierto que tampoco tiene por qué gustarle a todo el mundo de los toros, pero cuando te acercas al toro de esa manera, yo creo que mucha gente cambiaría su visión. Cuando vas al campo y cuando vives el toro en ese ritual en el que tú te sumergiste cuando hacías tus entrevistas, yo creo que eso te atrapa, tiene un veneno
Estoy totalmente de acuerdo, David, ¿no? Has dicho una cosa importante, el campo, ¿no? La mayoría de la gente, incluso aficionados, desconocen la parte del campo del mundo de los toros, ¿no? Yo lo conocí con Enrique, he estado mucho en su finca, he visto cómo está el toro en el campo, cómo se le cría, cómo se le cuida, ¿no? Y todo eso, dices, joder, qué bonito es esto, ¿no? Yo siempre tengo una espina clavada y siempre se lo digo, ¿no? Digo, me hubiese gustado tener un año sabático para hacer todas las ferias, para recorrer todas las plazas de España y del mundo, porque Enrique ha estado en todos los sitios. No pudo Claro. ser, ¿no? El trabajo no me lo permitió, ¿no? Pero es verdad que cuando te acercas y tienes la suerte de poner interés, a conocer un poquito más, ir a los apartados de algunas plazas que son preciosos, ¿no? Todo eso hace que el mundo del toro se abra para ti y es tan interesante que te engancha. Entonces, no solamente decir, a una corrida de toros, vamos a la corrida de toros, no, es que es todo. A mí por eso cuando yo hablo de toros, dice, voy a los toros, digo, no, yo siempre me gusta decir, hoy es un día de toros. Yo los días que Muy voy a bueno. los toros, yo me levanto nervioso. ¿Sabes? Sí, Porque sí, sí, sí. voy a ir a un acontecimiento único, irrepetible, que lo vas a vivir en directo, que no sabes lo que va a pasar. Y eso a mí me produce una emoción mezclada con unos nervios. El hecho de que se vaya acercando la hora, a mí como espectador me pone nervioso. Me gusta ir con tiempo, sentarme en mi sitio, por si acaso hay lío de tal. No te cuento, ya te digo, la última temporada que fui con Enrique, con Ponce, era la leche ya, porque era ir en la furgoneta, no sé qué, estar viendo con él, con Dani, con su modo de paz. Entonces, todo aquello era un mundo, la capilla, el silencio, bueno, eso es espectacular, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivirlo y yo creo que eso todavía te hace ser más aficionado, ¿no? Yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer y vivir, ampliar el mundo del toro, vivir un día de toros, eso es una goza. Es totalmente, totalmente así. Yo me coincido también con eso, en eso contigo, Ramón. Yo me pongo nervioso y es algo que incluso yo muchas veces digo, pero ¿por qué estoy nervioso si yo no voy a torear, ¿no? Pero es que es la emoción que lleva uno a la plaza, el qué va a pasar. Es algo, no sé, es Eso a mí algo no me lo difícil de produce explicar. ningún espectáculo. ¿Sabes lo que te digo? Ninguno. Yo cuando me dicen, ¿por qué te gustan más los toros? Le digo, pues mira, es por esto. O sea, a mí la emoción que me produce ir a una corrida de toros no la puedo comparar con nada. Es decir, a mí también me gusta el fútbol, soy del Atleti de Bilbao, soy socio del Atleti, sufro con mi Atleti también y tal y cual, pero esa emoción del mundo del toro, de ponerte ahí en tu tendido, viendo lo que va a pasar, eso no lo he encontrado en ninguna otra cosa en el mundo. Y eso a mí me llena mucho, ¿no? Como persona. Mm. No como aficionado, como persona. Tener algo que ver que sobrepasa un poco los sentidos que tú tienes habitualmente, ¿no? Y eso a mí me lo da el Mm. mundo del toro. Una vez te escuché en unas declaraciones, o leí, no recuerdo, pero se me quedaron grabadas que la televisión es muy importante para nosotros. Fundamental. Y yo creo que la televisión pública a nivel nacional, esa batalla tenemos que ganarla, ¿eh? Hombre, a mí me gustaría, mira, yo ahora estoy donde estoy sentado haciendo esta entrevista y estoy en una televisión pública pequeñita, que es Castilla-La Mancha Media, de donde yo trabajo todos los días. Tengo aquí un programa que se llama En Compañía Diario desde hace 7 años y medio, ¿no? Y Castilla-La Mancha Media es la televisión en abierto pública que más toros retransmite. Así es. Toros, novilladas, recortadores, todos los acontecimientos taurinos los hace esta casa, Castilla-La Mancha Media, dentro de sus posibilidades económicas, lógicamente también, y de lo que se puede retransmitir según los convenios con los empresarios, ¿no? Y creo, y yo que soy un defensor de la televisión pública, que todas las televisiones públicas deberían tener su espacio taurino, ¿no? Hay una parte de la población a la que no le gustan los toros, yo siempre les defenderé y les respetaré, siempre, siempre. Pero también tienen que hacernos un hueco a nosotros, un hueco que ya teníamos. Es decir, ese hueco nos lo han ido quitando. No sé por qué. Y no debería de ser así. Una televisión pública debe atender también a los gustos de sus ciudadanos. Lógicamente, el mundo del toro, a fecha de hoy, todavía está ahí, ¿no? Es una batalla dura, esa Es dura, sí. y difícil de ganar, ¿no? Pero es verdad, ¿por qué se lucha para que los toros desaparezcan de los medios de comunicación?
porque si desaparecen no existen. Volveríamos a estar en un reducto limitado a los que únicamente vamos a una plaza de toros. Si ese acontecimiento no se proyecta ni en la radio, que está prácticamente clandestina, si no se proyecta en la prensa, cuesta encontrar un artículo en un periódico de tirada nacional, excepto en el diario El Mundo, a veces en el diario ABC. Y la televisión, ¿dónde vemos toros en televisión? En la 2, Entendido Cero, programas que hay en Canal Sur, programas que hay en Castilla-La Mancha Media, y para de contar. Telemadrid. Telemadrid hace sus cositas también, sus pinitos, pero estamos buscando, ¿te das cuenta, David? Estamos buscando dónde, cómo, a qué hora. Antes todo el mundo sabía a qué hora era una corrida de toros, a qué hora se podía escuchar un programa de radio taurino en todas las emisoras nacionales. Eso se ha ido quitando, con miles de excusas. Es que no se invierte publicidad, es que no sé qué, es que no sé cuánto en lo público, es que claro, es que puede molestar. En fin, yo como aficionado creo que son excusas de mal pagador, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de trabajar actualmente en una televisión donde se programa con asiduidad contenido taurino. Sí, y fíjate que incluso es algo que las últimas corridas televisadas en televisión española, esto es algo que no es una opinión, es una realidad, y están los datos, ¿no? Han tenido una cuota de pantalla altísima. O sea, sí, porque interesa, ¿eh? Claro, entonces el hecho de que sea público, como bien apuntaba Ramón, ya hace que una televisión pública atienda a todos los públicos, pero si además te respaldan los datos, ¿qué más necesitas? Sería mucho mejor ponerlo, ¿no? Es decir, al final la televisión pública la pagamos todos con nuestros impuestos. También los antitaurinos, pero también los taurinos. Por lo tanto, yo creo que debía haber un equilibrio que ahora está roto totalmente a favor de la gente que no le gustan los toros, ¿no? Eso no me parece ni lógico ni me parece elegante. Hablando de televisión, el otro día viendo la corrida de Madrid de las ventas, el desafío entre ganaderías de Partido de Resina y Sobral, te vi también que estabas allí en las ventas. ¿Te gustan los encastes, Ramón? ¿Te gusta la variedad de encastes? La base de la fiesta de los toros son los toros. Luego ya te pueden gustar unos toreros, otros más, otros menos, pero yo soy un gran defensor del toro, ¿no? Para mí lo importante es el toro. Vengo de una ciudad como Bilbao, donde siempre se ha valorado más el toro que a los toreros, ¿no? No por valorarles menos, sino porque se da más importancia al toro, ¿no? En eso me encantan los franceses, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que la cultura francesa taurina en ese aspecto nos debería de impregnar mucho a la española, ¿no? Entonces creo que el toro es fundamental. Siempre que hay algún acontecimiento donde el toro sea protagonista, me gusta ir, ¿no? Y bueno, siempre que puedo me escapo a las ventas, entre semana lo tengo complicado, los fines de semana voy, me gusta ir mucho a las novilladas también. Este domingo también estaré en las ventas viendo la corrida del domingo, y cuando hay algún desafío taurino, pues me gusta, ¿no? Me lo paso muy bien, y me gustan las corridas de, pongámosles el adjetivo que a mí no me gusta, corridas duras. Bueno, sí, a mí tampoco me gusta, pero sí. Me gusta mucho porque esa es una emoción añadida, ¿no? Hay una serie de encastes que más o menos conoce su comportamiento, pero quizás esos encastes menos conocidos, que se prodigan menos en las plazas, ¿no? Porque son difíciles de torear, son los que provocan una emoción increíble, ¿no? Y también me gusta porque se vuelve a una lidia antigua. Es decir, a mí me parece maravilloso lidiar un toro que no se deja. Que no es bonito, que no le metes 20 pases por abajo y tal y cual, pero lidiar un toro, someter a un toro, hacerle que descuelgue la cara, pegando pa' aquí, pa' allá, toreándole por abajo, llevándole andando para atrás. Esas lidias de toros que parecen imposibles, a mí me parecen de un valor y de una belleza increíble. Si se miran películas y vídeos antiguos en blanco y negro, antes se toreaba así. Sí. Ahora todo es muy fino, muy limpio, muy tal, muy cual, ¿no? Y yo a veces digo, ya he visto esta fase. Sí. Y sale el siguiente torero y hace lo mismo. Y acaba la faena igual que la anterior. O sea, porque si yo estoy en la plaza y veo a mi compañero que ha acabado con manoletinas, ¿cómo se me ocurre a mí acabar con manoletinas? Tendré que hacer otra cosa, ¿no?
Pues yo he visto a 3 toreros en la misma corrida, los 3 acabar 3 toros con manoletinos. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, es otro, ver un toro de esos bravos, duros, difíciles, que cuesta hasta meterle la espada porque no descuelga la cara. Eso me parece la lidia, ¿no? Lidiar un toro. Y vuelvo a lo antiguo, antes se toreaba así, ¿no? Y eso se está perdiendo. No hay que ser tan perfeccionista. Yo creo que hay que ser torero, hay que tener valor y hay que saber entender cada toro. Y cada toro tiene una faena distinta. No se puede torear a todos igual, hombre. Es que es muy uniforme y cuando esa uniformidad aparece, al final es que te aburre, ¿no? El aburrimiento. El aburrimiento Sí, total. sí. Yo soy muy, defensor también de los encastes, por supuesto, además del patrimonio genético que representan para la cabaña brava y incluso para España también, ¿no? Porque es un animal único. Es verdad que la corrida la hace mucho más distraída, Nada que ver, nada que ver. no tiene nada que ver. Aparte ves la capacidad Los del torero. Cuando sale una ganadería de estas, ni Dios come pipas. Está todo el Sí, mundo. sí, sí, nadie. Sí, sí, nadie. Y también es cierto que ves la capacidad del torero con el toro, con el que te exige un poco más de estética, con el que hay que torear y con el que hay que mandarle, con el que hay que poderle y con el que hay que hacerle otro tipo de faena. Pero a veces la emoción no está en la estética. Y el toro es emoción. Si no hay emoción, no hay nada. Es un aburrimiento. No hay Estamos nada. hablando, David, de las emociones, de lo que nos provoca un día de toros, el ir nervioso. Esa es la emoción. Si tú pierdes la emoción por la estética, ¿qué hacemos? Pues pintamos un cuadro y ya está, hombre. Pero la estética está bien en los toros. Pero lo otro es lo importante. La emoción es la base fundamental de los toros. Y yo creo que lo que hace que sean más defendibles, ¿no? Eso es algo que repito mucho. El que hace que sea defendible es que la gente perciba que ahí hay un peligro y que ahí hay un animal realmente bravo que en cualquier momento te parte. No, es que es así, además, ¿no? Así, ¿no? Es cierto que cualquier animal lo hace, pero además de serlo, dice que hay que parecerlo, ¿no? Pues lo es y además lo parece. Última pregunta, Ramón. Oye, ¿qué reto sería para ti el comentar en televisión una corrida de toros, No me veo yo capaz. No me veo capaz. Es difícil, es difícil. Es difícil. Yo tengo mucho respeto, ¿no? a todos los comentaristas taurinos. He tenido la suerte de conocer a todos prácticamente en los últimos años. Algunos son amigos, además. Pero yo creo que hay que estar bien capacitado, ¿no? Una cosa es ser aficionado y hacer un comentario, pues como yo, de aficionado humilde. Yo siempre pongo el adjetivo humilde aficionado. Puedes dar un comentario o dar tu parecer, ¿no? Pero a la hora de comentar una corrida hay que tener un global de cosas muy, muy importante, ¿no? Importante, ¿no? Saber de encaste, saber de ganadería, saber de dónde viene, el goterón que echó la vaca aquella, el otro, no sé qué. Eso a mí a veces se me escapa, ¿no? Yo siempre tengo un libro taurino en la mesilla. Me gusta leer según el estado de ánimo que tengo, cuando por la noche leo, y siempre tengo un libro taurino que va variando dependiendo de lo que me guste, ¿no? Y siempre estoy aprendiendo, ¿no? Y es tan difícil saber de toros mucho para ponerte delante de una cámara, de un micrófono y comentar, que yo en eso soy muy honesto, soy muy humilde y sinceramente no creo que esté capacitado, ¿no? Un día para sentarme al lado y decir 2 cositas, pues bueno, eso sí, pero ponerte a retransmitir una corrida sería un reto y tendría que aprender todavía mucho más, ¿no? De toros. Ramón, antes se me pasó, hay una feria en España que tienes que ir. Si te gustan los encastes, Sí. yo la menciono mucho en el programa, que es la feria del Club Tres Puyazos, en San Agustín del Guadalix. Y me lo han comentado muchas veces. Es fantástico, de verdad. Es algo que se está haciendo, una réplica un poco del modelo donde hay una comisión taurina en Francia, ¿no? El modelo francés que se conoce. Sí, pues muy, muy interesante. El año pasado estuvo muy bien y este año también. Así que el que viene, pues yo te recomiendo que vayas porque es fantástico. Me lo apunto a ver si hay fechas libres y me escapo un día para disfrutar. Bueno, Ramón, sé que tienes que preparar el programa de esta tarde, sé que tienes trabajo, así que muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, un auténtico placer y bueno, y te mando un fortísimo abrazo.
Ha sido un gusto charlar contigo, David, porque los que somos taurinos, charlar de toros para nosotros es una diversión, ¿no? Espero que los que vean esta charla que hemos mantenido tú y yo, pues les sirva para algo y les guste y hayan pasado un buen rato. Y que nada, que nos vemos en los toros. Nos vemos en los toros. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. Un abrazo.